Antes de hablar de la semiología en sí, de lo que es los disturbios o alteraciones de la coordinación y el equilibrio, siempre primero vamos a repasar un poquito la anatomía, porque tenemos que centrarnos y situarnos en qué zonas del cerebro o del encéfalo se produce estos tipos de disturbios, ¿no? Entonces hablaremos un poquito de la anatomía del cerebelo. Recuerden que el cerebelo está ubicado en la fosa posterior, por detrás de lo que es el tronco encefálico, la médula, ¿no? Y que está constituido por una sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? La sustancia gris va a estar formada por la corteza cerebelosa y por núcleos intrínsecos, que los veremos después, el núcleo dentado, emboliforme, etcétera. Y además por la sustancia blanca que constituyen fibras de conexión en su interior que comunican con el tronco encefálico a través de los pedúnculos cerebelosos y van a delimitar también el techo de lo que es el cuarto ventrículo, ¿no? Que está aquí. Vamos a ver que el cerebelo va a constituirse por varios lóbulos, ¿no? Y tiene varias partes, ¿no? Circunvoluciones como la língula, el lobulillo central, el culmen, el declive, el folium, el tuber, piramis, la úvula, el nódulo, y son estructuras que van a conformar parte de lo que es el cerebelo. Entonces, el cerebelo es una parte del encéfalo que se encuentra en la parte posterior e inferior del cerebro, detrás del tronco encefálico, y cumple varias funciones que veremos después, pero lo fundamental es que está constituida por una corteza cerebelosa de sustancia gris, que es la capa externa que envuelve al cerebelo, formado por neuronas y células gliales, y se divide en dos hemisferios cerebelosos, del mismo modo que en el córtex cerebral, en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. Y en el centro se encuentra una región llamada el vermis del cerebelo, que es una franja vertical que conecta ambos hemisferios. Los lóbulos cerebelosos se subdividen a su vez en lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodular. Cada lóbulo tiene una función específica relacionada con la parte motora, el equilibrio y el aprendizaje y la cognición. Los núcleos cerebelosos son agrupaciones pequeñas profundas que se encuentran dentro del cerebelo y constituyen parte de la sustancia gris, que son el núcleo el núcleo dentado, el núcleo interpósito, el núcleo fastigio y el núcleo vestibular. Estos núcleos reciben información de la corteza cerebelosa y a su vez envían información a otras partes del cerebro, como el tálamo, el tronco encefálico y la médula espinal. Y finalmente tenemos las fibras cerebelosas propiamente dichas que constituyen la sustancia blanca. Y hay tres tipos de fibras: las fibras aferentes, las que reciben información del resto del encéfalo y de la médula; las fibras eferentes, que son las que llevan la información del cerebelo hacia otras partes del cerebro o de la médula; y las fibras intrínsecas, que llevan información hacia diferentes estructuras internas del propio cerebelo. Entonces acá tenemos el lóbulo anterior, que está en la parte superior, en un corte sagital, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular en la parte inferior. Y vemos en el corte del lado derecho cómo está separado en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y en el medio está el vermis. Y en la parte inferior el lóbulo flóculo nodular. ¿Qué funciones cumple el cerebelo? Primero, coordina los movimientos voluntarios e involuntarios de los músculos, ajustando la fuerza, el ritmo, la dirección y la precisión de los movimientos. También mantiene el equilibrio y la postura corporal,
evitando caídas o desviaciones. Regula el tono muscular, evitando la hipotonía, la flacidez, o la hipertonía, la rigidez de los músculos. Participa en el aprendizaje motor, facilitando la adquisición y la automatización de habilidades motoras como caminar, escribir, tocar un instrumento, etc. E interviene en la regulación de las emociones, creando asociaciones entre sensaciones y sentimientos y modulando la expresión emocional. Colabora con los procesos cognitivos, como la memoria, la atención, el lenguaje, el razonamiento, la planificación y la toma de decisiones. Entonces, se dan cuenta que las funciones del cerebro no solamente es control del movimiento, también incluye parte de lo que es la regulación de las emociones y parte de la esfera cognitiva. ¿Cómo hacemos el examen para ver cómo está la vía cerebelosa? Primero vamos a hacer la exploración, ¿no? Durante el examen clínico general, la observación del paciente proporciona datos importantes. Por ejemplo, tenemos que preguntarle al paciente, ¿no? Como si tiene problemas para vestirse, para desvestirse, para abotonarse, desabotonarse, para amarrarse los zapatos, entre otras cosas, para ver si muestra torpeza en alguno de estos movimientos o si manifiesta temblores. También se tiene que ver la coordinación estática, es decir, si el paciente puede mantener una postura correcta, si está en postura parado, sentado, echado, y si tiene si más bien presenta alguna alteración como una ataxia de tronco, como se ve ahí en la figura, ¿no? Que la persona no puede sentarse derecha, ¿no? Tiene que estar ladeándose porque no encuentra un eje claro de equilibrio al sentarse. También se puede ver si hay alteraciones de temblor e incapacidad de estar erguido y llega a producirse caídas hacia uno u otro lado al estar sentado. La coordinación estática también tenemos que evaluar, ¿no? Es decir, la coordinación cuando el paciente está de pie, sin movimiento, y en ese caso se hace la maniobra de Romberg simple, ¿no? Que es que se juntan los pies, se le dice al paciente que junte los pies y que se pare derecho, ¿no? Con los brazos extendidos, y podemos ver con los ojos cerrados si es que es la forma sensibilizada, y podemos ver si el paciente logra mantenerse derecho o si es que se cae para uno u otro lado, ¿no? O para adelante o para atrás. Entonces, en la prueba de Romberg se le dice al paciente que esté erecto con ambos pies juntos, que cierre los ojos, y es positiva la prueba cuando pierde el equilibrio, cuando cierra los ojos. Y esto nos va a indicar que hay una lesión en diferentes zonas, ¿no? Puede ser una lesión de padecimiento vestibular, sensitivo o del cerebelo, pero fundamentalmente nos está demostrando que hay alteración en el equilibrio. El signo de Romberg es una maniobra importante para explorar la ataxia estática. El cerebro recibe la información sobre la posición y el movimiento de las partes del cuerpo entre sí y su relación a su base de soporte. Entonces se le hace al paciente que esté en estación de pie, que junte los pies, cierre los ojos. Cuando presenta oscilaciones, tiende a caerse, decimos que es Romberg positivo. Pero hemos dicho que no solo se presenta cuando hay problema cerebeloso, puede presentarse y fundamentalmente se presenta en la ataxia de tipo sensitivo, cuando hay alteración de la propiocepción. Ojo, entonces cuando decimos que hay Romberg positivo, no necesariamente estamos diciendo que hay lesión cerebelosa. Puede que la lesión sea de tipo sensitiva, por una ataxia por alteración de la propiocepción sensitiva. Y ahí vemos una joven cómo está parada junto a un Romberg, que después lo hace sensibilizado,
levantando un pie o poniendo un pie delante del otro, ¿no? Para ver si hay algún grado de alteración en el equilibrio. Otra prueba muy utilizada para lo que es la función cerebelosa es la prueba de coordinación. Hacemos la prueba de índice nariz, ¿no? Le decimos al paciente que cierre los ojos y que con el dedo índice se toque la punta de la nariz. Lo hacemos de un lado y luego del otro lado y después en forma alternada. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver ahí? Lo que vamos a ver ahí es primero la dirección del movimiento, la velocidad del movimiento, ver si el movimiento es uniforme, si la distancia entre el punto donde inicia el movimiento y donde termina es exacto, si no presenta ningún tipo de temblor al final del movimiento y si este movimiento es, como les decía, de una velocidad constante, ¿no? Generalmente cuando hay alteraciones en el movimiento, decimos que el paciente está teniendo una ataxia también por falta de coordinación, que puede ser una dismetría cuando no puede calcular bien digamos, la distancia entre un punto y otro, o decimos que tiene discronometría cuando la velocidad del movimiento se altera. No es un movimiento uniforme, sino que hay momentos de aceleración y desaceleración para llegar al punto final. Igualmente, lo que se puede ver es si hay temblor al final del movimiento, ¿no? Es decir, lo que se llama el temblor de intención, que es muy característico del temblor cerebeloso. Otra prueba que se puede hacer es el índice, ¿no? Le decimos que junte el índice del examinador con el índice del paciente en diferentes puntos y es similar a la prueba de índice nariz. Tenemos luego para miembros inferiores la prueba de talón-rodilla, ¿no? El paciente en posición supina, las piernas extendidas, coloca el talón sobre la rodilla del miembro opuesto y desliza ese talón a lo largo de la cresta tibial hasta el empeine del pie. Se repite a diferentes velocidades y se repite cambiando al otro miembro. Siempre estas pruebas se hacen comparativas de un lado y del otro. No debe colocar sin titubeos el talón sobre la rodilla y al deslizar sobre la tibia no debe caerse. Entonces, si el paciente tiene titubeos o se cae de la tibia del talón, quiere decir que está teniendo pues una dismetría y probablemente una discronometría también en la alteración de la prueba talón-rodilla para miembros inferiores. Otra prueba que utilizamos es la coordinación dinámica, es decir, vamos a decirle al paciente que haga pruebas de coordinación al movimiento. La prueba dedo-dedo o dedo-pulgar, es decir, que haga como un tapping, ¿no? Para ver si puede juntar y separar el primero y el segundo dedo. Pruebas de talón-rodilla que ya dijimos, índice nariz también ya dijimos. Pruebas de índice con el examinador. Y finalmente las pruebas de diadococinesia, ¿no? Es decir, movimientos alternativos de la palma de las manos y del dorso de la mano y de la palma de la mano, de tal manera que tienen que hacerlo en forma coordinada en ambos lados, siempre en forma comparativa. Si vemos que el paciente duda o hace movimientos no coordinados, pues decimos que hay una adiadococinesia. También se pueden hacer las pruebas de desviación del índice de Varani. Se le ponen los índices con el examinador hacia adelante y el paciente tiene que colocarlos a la misma altura y al mismo nivel que el del examinador, sus índices. Si no puede hacerlo o titubea o no lo puede mantener en una misma postura,
decimos pues que también tiene algún grado de ataxia, ¿no? Y de dismetría, discrenometría segmentaria, ¿no? En este caso. El temblor cerebeloso es otra característica, ¿no? Como ven, el temblor es un temblor de intención, es un temblor de acción. Aparece cuando el paciente está haciendo un movimiento final. Entonces, al momento de querer juntar el dedo con el otro, duda y comienza a temblar. O cuando hace algún movimiento de flexión de los dedos, también puede temblar. Es un temblor de intención, a diferencia del temblor parkinsoniano, que es un temblor más bien al reposo, ¿no? La marcha. Es importante evaluar la marcha en un paciente con un problema cerebeloso. Le hacemos caminar en marcha en tandem, ¿no? Un pie que vaya delante del otro y valoramos la postura y determinamos la existencia de aumento de la base de sustentación, pulsiones corporales o sistematización de estas. Con los ojos abiertos se pide al paciente que camine, tocando la punta del pie de un talón con el otro, siguiendo una línea recta, como si se caminara como una cuerda, ¿no? Como un equilibrista, digamos. Si el paciente pues tiene mucho titubeo, desequilibrio, decimos que la marcha en tandem está alterada y probablemente tenga algún tipo de ataxia. Otra cosa importante para evaluar en el síndrome cerebeloso es el tono muscular. El tono muscular lo evaluamos con la motilidad pasiva. ¿Qué significa eso? Que nosotros le vamos a mover los brazos o las piernas, ¿no? El paciente se queda en posición pasiva. Entonces, cuando le flexionamos el pie, por ejemplo, ahí vemos y estamos viendo qué tanto está el tono muscular, si está bien o está aumentado o está disminuido. Generalmente, en lo que corresponde a el síndrome cerebeloso vamos a encontrar hipotonía, es decir, que el tono muscular va a estar disminuido, ¿no? Y una prueba muy importante es la prueba de Stewart-Holmes, que es la que vemos a la derecha. Le decimos al paciente que haga punche, o sea, como que haga el bíceps, y de un momento a otro nosotros le retiramos la resistencia de la mano del antebrazo y vamos a ver si el paciente se golpea o no la cara o el cuerpo o es que frena rápidamente el movimiento. Normalmente cuando nosotros tenemos un buen tono muscular, al retirarle la mano del antebrazo, frenamos inmediatamente el movimiento para no golpearnos. Pero si es que no tenemos buen tono, no vamos a poder frenarlo y nos golpeamos la cara o el cuerpo, ¿no? Y esto se llama una maniobra Stewart-Holmes positiva, que está indicando hipotonía. En conclusión, el síndrome cerebeloso puede darse en dos partes, ¿no? El síndrome cerebeloso vermiano, de la parte media de la vermis, del cerebelo, que va a producir una ataxia troncal, es decir, alteración de la estación de pie y de la marcha. Y en cambio, la ataxia segmentaria, o sea, de los brazos y de las piernas en las maniobras de índice, nariz, talón, rodilla, van a estar conservadas. Y el síndrome cerebeloso hemisférico, cuando se afectan a los hemisferios cerebelosos. Ahí la ataxia más bien va a ser segmentaria, es decir, va a haber dismetría, asinergia, discronometría, adiadococinesia. Va a aparecer el temblor estático y cinético, y va a haber conservación relativa de la ataxia troncal, o sea, todo lo contrario a lo del vermiano. Las lesiones medulares excepcionalmente pueden producir compromiso de la vía piramidal que los va a enmascarar. Por ejemplo, en enfermedades como la degeneración espinocerebelosa, vamos a encontrar síndrome cerebeloso, pero no tan marcado como en un síndrome de cerebelo puro, porque hay lesiones motoras de la vía piramidal que lo enmascaran.
Conclusión, el síndrome cerebeloso es un conjunto de manifestaciones que expresan el fracaso funcional del cerebelo, perturbación del control cerebeloso sobre la motilidad estática y cinética. ¿Cómo se manifiesta? Mediante determinación del grado del esfuerzo de la extensión y movimiento en la acción muscular, ver si el movimiento reúne características de buena distancia, buena velocidad, y si además hay una adecuada intensidad en el tono o en la fuerza motora, si hay sinergia entre los músculos agonistas y antagonistas, es decir, al caminar o al hacer cualquier actividad, ciertos músculos tienen que contraerse y otros tienen que relajarse de la misma intensidad y graduación. Si esto no sucede, se altera el tono muscular. Y finalmente, tiene que haber una facultad para hacer movimientos rápidos sucesivos, opuestos o antagónicos, que es lo que se llama la diadococinesia. Cuando esto se altera, aparece el síndrome cerebeloso también. Conclusión. En el síndrome cerebeloso puede aparecer nistagmus, ojo, es decir, movimiento, ¿no?, de los ojos en forma rápida. Puede haber ataxia, hipotonía, hiperreflexia. Los reflejos están incrementados por la hipotonía. Puede haber dismetría y discronometría. La voz también tiene una disartria característica, que es la llamada voz escandida o la voz del borracho, ¿no?, que hablan así medio gangosos, medios borrosos, que no se les entiende bien. Puede haber un temblor de inserción y además el signo de Stewart-Holmes va a ser positivo. Entonces, la ataxia es una ausencia de orden o ausencia de equilibrio, ¿no? Puede darse alteración de la coordinación de la actividad muscular, causada por alteraciones tanto en el cerebelo o sus conexiones, o sea, puede ser también en los pedúnculos cerebelosos, ojo. Puede haber lesiones del vermis inferior que producen ataxia de tronco, las del vermis superior y parte anterior de los hemisferios producen alteraciones en la marcha y en la postura, sobre todo en el eje del cuerpo. Las alteraciones de los hemisferios cerebelosos, o sea, del neocerebelo, van a producir ataxia y dismetría de extremidades, ¿no? Temblor de intención, disartria escandida, alteración del nistagmus que hablamos. Y es muy importante localizar estas lesiones para determinar la topografía. Acá tenemos la ataxia en una persona. Generalmente el paciente con ataxia marcada, al estar de pie, tiene que ampliar la base de sustentación para no caerse, ¿no? Y tiene que mantener un tono específico, a veces no muy bien manejado porque hay hipotonía, de tal manera que el paciente tiende a caerse para un lado o para otro, ¿no? Finalmente quería mostrarles esta tabla de diferencia entre lo que es la ataxia cerebelosa y la ataxia sensorial o sensitiva. En la ataxia cerebelosa vemos que hay un temblor de intención en la prueba de índice dedo-nariz. En cambio, en la ataxia sensitiva solo hay movimiento de búsqueda serpenteante y que va a empeorar con los ojos cerrados. En el caso del nistagmus, está presente en la ataxia cerebelosa. En cambio, en la ataxia sensitiva lo que hay es disminución de la sensibilidad propioceptiva, ¿no? Entonces vamos a encontrar alteración, por ejemplo, en las sensitivas de lo que es las pruebas de sensibilidad profunda, ¿no? Y además, en la ataxia cerebelosa va a haber disartria, voz escandida. En cambio, en la ataxia sensitiva vamos a encontrar signo de Romberg, pseudoatetosis, o sea, movimientos involuntarios parecidos a los de la atetosis, con hiporreflexia o arreflexia,
¿no? Y en la marcha cerebelosa vamos a encontrar ampliación de la base de sustentación, igual que tanto en la forma cerebelosa como en la sensitiva.